Buenas tardes a las cámaras, a los que nos ven, a los presentes, gracias por venir. Lo mío durante esta media hora va a ser como el fútbol. Todos sabemos algo de fútbol, lo mismo que todos sabemos algo de economía. Pero la temática de hoy es Argentina, supermercado del mundo. Y como todo supermercado en esta ciudad o en otras ciudades de nuestro país, existe una oferta muy amplia, muy importante, y muchas veces las cantidades de productos ofrecidos no son suficientes para las demandas o lo que demanda el mercado internacional. Por eso llamamos Argentina Supermercado del Mundo 2017, que es en estas nuevas condiciones y espero que en el futuro cercano sea una gran oportunidad para la Argentina. Quiero agradecer a los organizadores del evento por hacerme participar en esta mega exposición. Mega desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del ambiente que se ha elegido para que estemos todos aquí presentes, y también mega exposición por la difusión y transmisión que va a haber en el resto del país y, por qué no, desde el mundo. Yo soy de formación economista, aunque me he dedicado en los últimos, desde que me recibí, hace como 40 años, a la especialización agropecuaria. En esa época había muy pocos. Ahora hay muchos que hablan de economía, pero también siguen habiendo muy pocos hablando del sector agropecuario. Yo he estado mirando el libro de presentaciones, la guía. He visto que los temas los invitados son importantes, he visto que los temas son muy importantes. Algunos son de tranquera para adentro o de sector para adentro, otros, los menos, son de sector para afuera, a los efectos o en términos de competitividad económica. Es decir, uno puede ser competitivo como productor primario, como productor de peras y manzanas, por decir un ejemplo. Uno puede ser competitivo como procesador de la cadena de la manzana y la pera, en este caso. Lo digo como ejemplo, no por preferencia, porque yo soy del norte, no del sur. Pero en donde todos los esfuerzos individuales de las personas y de las empresas y de las industrias caen en saco roto cuando las condiciones macroeconómicas o las condiciones del país en general no lo permiten. Nuestro país, desde hace muchos años, más de 70 diría yo, ha venido sufriendo problemas de, diríamos, varios tipos de corporaciones, porque es un país corporativo, y varios tipos de creación de una mentalidad que se fue arraigando en la población, y nos convencimos que el rol del Estado es fundamental, que el rol del Estado es un deber para con la población, que la población debe recibir del Estado mucho más de lo que puede brindar. Todos nosotros tenemos una costumbre como sociedad, es muy duro el término corrupto, pero quien más, quien menos, siempre hace algo, diríamos, o no paga una multa, o pide a un policía el favor que le haga pasar de largo o pasar un control, de manera que como sociedad estamos también bastante mal acostumbrados. Y también desde hace más de 40, 50 años nuestro sector trabajador ha estado protegido y superprotegido por las leyes laborales, cosa que actualmente hoy las empresas no pueden, sobre todo las pequeñas y las medianas, no pueden o no están en condiciones de tener flexibilización laboral, poder despedir gente que no cumple con el trabajo, gente que falta con el trabajo,
al trabajo, mejor dicho, de manera tal de que es otra de las corporaciones, la sindical en este caso, que debe flexibilizar su posición, como estamos viviendo en estos días con el tema de la educación. Y por otro lado tenemos una costumbre que viene desde los años 30, yo diría desde la época de Uriburu, de lo que acá en la Argentina se empezó a llamar el proceso de sustitución de importaciones, que por un lado, y en la época de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, estuvo como política de corto y mediano plazo, estuvo muy buena porque necesitábamos proveernos de las cosas esenciales, cocinas, heladeras, herramientas, cosa que los países industrializados y beligerantes en su momento no podían hacer entrega. Las consignas del Congreso están muy claras: buscar productos de exportación que tengan alto valor agregado, mejorar la gestión de gobierno, y otra sugerencia es de carácter práctico para los escucha, los presentes, de cómo encarar negocios de tipo de lograr valor agregado, y si es posible ese valor agregado sea exportado para el resto del mundo. La Argentina efectivamente es un supermercado, y como todo supermercado nosotros tenemos distintas dimensiones. Cada uno de ustedes habrán visitado los supermercados de sus barrios, algunos de capital nacional, otros de capital extranjero, algunos mixtos, algunos con nombre y apellido de los dueños de los países de origen, y los cuales ofrecen distintas gamas de productos. En los años 90 la Argentina, aunque todavía no nos demos cuenta, ha avanzado a pasos agigantados, sobre todo después de la hiperinflación del 89 y después de la convertibilidad, aunque yo no soy acérrimo defensor de la convertibilidad, ha logrado una estabilidad macroeconómica y 5 años de aranceles cero de importación, tasas impositivas bastante razonables, equilibrio del déficit, equilibrio de las cuentas fiscales, de manera que logró crear un ambiente estable para que se produzcan no solamente inversiones de carácter físico, sino también innovaciones tecnológicas importantes, como ha sido en su momento la puesta a prueba, la autorización y la comercialización de la soja transgénica, en su primer caso la BT, luego la RR, lo mismo con el maíz o el algodón BT. Esto ha permitido que el país pueda pasar de los 40 millones de toneladas de lo que se conoce como cosecha gruesa a los 80 millones de toneladas en nada más que 10 años. En la campaña 87-88 me acuerdo que teníamos 44 millones de toneladas, y en los años 97-98 pasamos a casi 90 millones de toneladas. Y actualmente, 10 años más o un poco de 10 años más, estamos en condiciones de... no es que estamos en condiciones, hemos superado esa cifra y estamos en condiciones de superar mucho más. De manera que la Argentina puede ser supermercado del mundo con varias clases de productos, no solamente aquellos que están vinculados o conocidos como los commodities, los granos, la soja en este caso que acabo de mencionar, sino también especialidades o productos especiales de altísimo valor agregado, aunque no hayan trascendido o trasuntado en procesos de transformación industrial. Y esa es una gran confusión y un gran mito que existe acá y en muchos países, en donde se piensa que el valor agregado se logra con fierros, con máquinas, con tubos, y donde la materia prima es lo más barato. Hemos visto en televisión muchas veces las protestas que hacen los yerbateros de Misiones y Corrientes, o los
frutero, mejor dicho, del Alto Valle de Río Negro, donde el valor de una manzana es de pocos pesos y el valor de dicha manzana en el supermercado es de muchos pesos. Y a nosotros que estamos acostumbrados a vivir en la ciudad y enterarnos de las cosas por televisión, lo vemos eso realmente con mucho asombro. Es decir, ¿quién se queda con esta gran diferencia? Sucede que existen productos primarios de mínima elaboración, sobre todo frutas frescas, que tienen un altísimo valor agregado que pasa por los procesos de clasificación, de selección, de enfriamiento, de transporte, etcétera, etcétera, en donde el valor agregado justamente está en la diferencia entre el producto primario y el valor que paga el consumidor. Todos ustedes y también los televidentes habrán visto que en momentos especiales, previo a fiestas especiales de San Valentín y otras fiestas en Estados Unidos, a las fiestas de Navidad justamente, los arándanos de Argentina adquieren un altísimo valor, pero también, tanto como las peras como las manzanas, requieren un altísimo nivel de complejidad en materia de logística, de manera que uno está cosechando la fruta o la hortaliza, como los espárragos peruanos que son muy famosos, deben estar cosechando y en las 24 o 36 horas tienen que estar puestas en los grandes supermercados. Es cierto, yo estuve en contra desde el año 2002, en contra de las retenciones. Y hoy también otro de los mitos que se escuchan por televisión es por qué en este nuevo gobierno oligarca se devuelven las retenciones a los de la industria minera o a los del campo. Realmente el campo ha tenido bajas retenciones en su momento, altas, cuando recién se iniciaron en el febrero del 2002, si mal no recuerdo, porque en ese momento el fruticultor, el agricultor, el ganadero, tenía costos de $1 y cobraba en las ventas, por el peso devaluado, cobraba 3. Entonces esas son denominadas políticas macroeconómicas por parte del Estado, en donde en circunstancias de muy corto plazo les permite al Estado tener una renta diferencial, tomarse parte de esa renta diferencial como lo toman los productores. Pero ahora, volviendo al tema central que más nos preocupa, o por lo menos yo lo traigo acá a la vista de todos y sobre todo para dar un poco, si es que puedo, dar un poco de luz al tema económico. En la Argentina o cualquier país del mundo, cualquier país capitalista, no importa la ideología, porque hasta los países de economía de mercado, los países de economía de alta intervención estatal, como países comunistas, todos son capitalistas, todos requieren del capital para poder producir la mano de obra, porque son los dos factores de la producción ampliamente conocidos. Lo que ha sucedido con las retenciones en estos últimos años es que se ha tomado como una política de largo plazo. Y en 12 años, no digo que cambie una cultura, pero sí la gente se acostumbra a escuchar siempre la misma cantinela. Y hoy en día uno dice, ¿por qué son beneficiarios o beneficiados por parte de este gobierno de la devolución de las retenciones mineras o la devolución, que ya eran chiquitas, las devoluciones de las denominadas economías regionales, y aún en las economías regionales, que es gran productor, que el mayor complejo productor de soja, de aceite de soja del mundo y uno de los hinterlands más importantes del mundo y más competitivos del mundo, como es Rosario y su área de influencia, todavía mantiene retenciones altas. Bueno, eso se debe a que se ha debido mantener políticas de apoyo social, sobre todo en materia de pensiones, jubilaciones, que llevan más del 42-46% del Producto Bruto, de la generación de producto que tiene la Argentina, para mantener y no tomar medidas antipopulares, por un lado, y que por otro lado hay gente que efectivamente necesita y que hay que reconocerlo.
Me quiero ir un poquito para atrás, salgo un poquito del tema y quiero contarles que el mundo ha vivido 3 grandes revoluciones, cosa que no es la primera vez que yo digo. La primera revolución fue la revolución agrícola, justamente de lo que estamos hablando, hace más de 8.000 años. Luego, que vendría a ser un tramo así de largo como esta tarima, luego vino en donde el hombre dejó de ser trashumante, cazador, recolector, y en donde la mujer justamente tuvo un rol muy importante, que fue, además de permanecer en la casa, descubrió el poder germinativo de las semillas, y de ahí surgió efectivamente la agricultura. Cuando surge la agricultura, ya el hombre deja de transitar tanto, de salir tanto del hogar para hacer lo que su autocultivo, lo que hoy llamamos agricultura en situación de pobreza o agricultura familiar, que es el nombre más moderno. Pero hace nada más que 250 años, que vendría a ser este tramo muy chiquitito, se produce la revolución industrial, en donde en ese momento cae por el piso la denominada teoría malthusiana de la producción y la población, donde Malthus, que era un clérigo inglés, decía que la población crecía en términos geométricos y la producción podía crecer solamente en términos aritméticos, de manera que en algún momento se iba a producir una crisis, un crash de la diferencia entre población y producción de alimentos. Esto justamente no ha sucedido por la revolución industrial, la máquina a vapor, los ferrocarriles, las industrias que empezaron a sentarse y a conformar las ciudades, porque en ese momento se empiezan a conformar las ciudades, y este señor del campo, el trashumante, pasó a ser ciudadano. Y luego pasó a ser asalariado, y al pasar a ser asalariado pasa a ser consumidor, de manera que ahí existe un cambio de cultura muy importante. Estas 3 revoluciones, de las cuales he mencionado solamente 2, hoy estamos viviendo, que todavía no tiene nombre, desde post Segunda Guerra Mundial, en donde el indicador más claro es que el trabajador de traje y corbata, a mí me falta la corbata, pero el trabajador de traje y corbata pasó a ser superior en términos de número que el trabajador de mameluco, el de las fábricas, el que trabajaba con la fuerza de trabajo, porque hoy todavía se sigue diciendo fuerza de trabajo. Ahí se empieza una gran revolución que hoy podríamos denominar tecnológica, de las comunicaciones, de las transmisiones satelitales, etcétera, etcétera, donde pasa a ser un ínfimo, menos de 5 milímetros de extensión en términos de tiempo, y en donde nosotros hoy estamos viviendo alguna situación en donde el mundo está cambiando, todo está cambiando, y la Argentina dentro de este mundo cambiante está a la expectativa, a la espera, porque si bien es un país de mucha superficie, es un país con poca población, con poco mercado interno, y por eso es que hay muchos sectores de la producción primaria que tienden a especializarse en la exportación. Hay otros que tienden a especializarse en el mercado local, otros en el mercado regional, otros en el mercado nacional y otros en el mercado internacional. Yo, que soy de origen correntino, ya estuvo el ministro de Corrientes hablando ayer acá, así que habló de la competitividad de los sectores de la provincia, pero Corrientes es una provincia a la cual no me voy a referir mucho, la cual es la primera productora de arroz del país, y el 80% de su producción está destinado a más de 20 países del mundo, de manera que es un sector exclusivamente exportador, así como somos exportadores de peras y manzanas y de muchos productos que más adelante voy a adelantar. También en la década del 50 nosotros tuvimos acá un economista muy famoso, profesor de la UBA, que era Raúl Prebisch, que hablaba del deterioro de los términos del intercambio, que quiere decir que los
precios de los productos industrializados, los que pasaban por fábricas de la mano de obra, de la fuerza laboral, los que transformaban un producto del hierro pasaban a una maquinaria. También en estos últimos 10, 15 años, esa teoría dejó de tener validez en el mundo a pesar de que se sigue estudiando en las universidades. ¿Por qué? Porque el valor agregado no está asociado con el grado de procesamiento industrial. Sí está dado por el valor de la cadena total. Por eso es que las frutas a veces tienen mucho mayor precio que un producto salido de una fábrica, de una herrería o de una fábrica metal mecánica. A manera de ejemplo, por ejemplo, lo que decía anteriormente, que en esos meses de fines de diciembre o en febrero en Estados Unidos, que son 2 semanas que tiene Argentina para entrar a un mercado muy especializado, 100 gramos de arándanos, por ejemplo, salen más que un perfume fino de 100 mililitros, creo que se dice, de mujeres, qué sé yo, de un Coco Chanel, o que en un restaurante, cosa que yo he escuchado muchas veces, no es invento mío, en un restaurante de alta calidad en un país europeo, un bife, el equivalente a kilo de un bife de lomo de 400 gramos, vale mucho más que un kilo de BMW, de manera que ahí es donde uno debería dar la importancia a lo que es el valor agregado, o que por ejemplo un buen vino, como empezó a producir Argentina en los últimos también 20 años, un buen vino de bodega boutique de algún lugar de Mendoza o de San Juan o de algunas provincias productoras de vino, cuestan tanto, 1.000, 1.500, 2.000 dólares como un Lada chino. Pero volviendo a este tema de la Argentina en términos macroeconómicos, hemos visto que podemos tener esfuerzos individuales, esfuerzos grupales, esfuerzos por actividad, esfuerzos por sector o cadena industrial, pero si la cuestión macroeconómica no está equilibrada, porque la cuestión macroeconómica es relativamente fácil, pero como es un tema de orden social es muy difícil de lograr el equilibrio y de lograr el entendimiento hasta de quienes a veces manejan la política económica. Por eso acá tenemos 3 políticas, que son políticas económicas, aunque hay muchos más, que es la fiscal, la cambiaria y la monetaria. La función del Banco Central, en términos, por ejemplo, biológicos, cumple la función del corazón. El Banco Central es un bombeador de moneda. Expulsa moneda al mercado cuando el cuerpo económico necesita más velocidad de circulación de la moneda y extrae del mercado moneda cuando está sobrando, sobre todo cuando hay ingresos de divisas, ya sea de argentinos que tienen en el exterior o de inversiones directas que vienen a la Argentina, y en donde el Banco Central debe convertir esas divisas en pesos. Esos pesos van al mercado y tiene una herramienta que se llama políticas de encaje para absorber esa moneda del mercado. Hoy vivimos una situación, en estos años vivimos situaciones especiales, porque es muy fácil saber y conocer cuándo el tipo de cambio es de equilibrio. Basta caminar por la calle de Florida para saber de que hay un público, sobre todo brasilero, razonablemente equilibrado. No 200 por cuadra, pero 4 o 5 habitualmente existen. O en provincias fronterizas como Formosa, como Corrientes, como Misiones, donde uno ve que en los restaurantes de esas ciudades hay autos con patentes de Brasil, autos con patentes de Paraguay. Quiere decir que el tipo de cambio, el peso nuestro está subvaluado, quiero decir, entonces la gente viene a gastar acá. Sucede que en esas zonas, ustedes habrán escuchado últimamente que hay mucha gente que toma un micro, mejor dicho, y viaja, qué sé yo, a Uruguayana, viaja a Encarnación, viaja a Santiago de Chile a hacer compras, porque en esos países tienen políticas económicas más estables y sectores que realmente son
muy competitivos. La política cambiaria es un resultado de la política monetaria. Y la política fiscal es la buena conducta que uno tiene que tener como en su casa. Alguien tiene un sueldo de 15.000 pesos, 8.000 pesos, 50.000 pesos, debe gastar lo que le ingresa. Cuando gasta mucho más de lo que tiene, financia a través de lo que se llama déficit fiscal. Ese déficit fiscal en algunas oportunidades es financiado con emisión monetaria que va directamente a las manos del consumidor y por ende se transunta en inflación, en este caso de carácter monetaria. Las inflaciones son de varios tipos, de demanda, de inflación importada, de inflación monetaria, inflación de costos, etcétera, etcétera. En un mundo que nosotros vivimos con muchas restricciones, sobre todo en una población que ha crecido enormemente en el último siglo, y escasez de recursos naturales, la única forma de satisfacer la situación alimenticia en el mundo es con con mayor producción. Tenemos problemas de la población mundial, tenemos problemas de escasez de recursos naturales, tenemos problemas de escasez de cambio climático, mejor dicho, y la producción a nivel mundial y a nivel de población está equilibrada y desde hace bastantes años. No más de 15, 20 años la población mundial se va a equilibrar, porque Europa tiene una población muy vieja, tiene políticas restrictivas y en el mundo más de 10.000, 10.500 millones de habitantes no van a pasar. Y hoy, como ven en este cuadro que está aquí enfrente, ya en el año 2000, 2001 la producción de 4 granos básicos, prácticamente 3 granos básicos son la base del 65% de la alimentación mundial. Como verán en el cuadro, tenemos una producción, la más importante en el mundo es la producción de arroz, la segunda en importancia es la de trigo, la tercera en importancia es la de maíz y la cuarta, que viene lejos, pero que en los años 90 tomó el impulso a través de los organismos genéticamente modificados, es la soja. Pasaron varios años, 12, 13 años, y ustedes ven como forma excepcional que la producción de arroz ha bajado por cuestiones climáticas, pero las otras producciones prácticamente se duplicaron o se duplicaron. De manera que en el mundo no existe problema de escasez de alimentos, existe problema de distribución de la riqueza, porque el 80% de lo que se produce en el mundo consumen el 20% de los países. Y los países en situación de pobreza generalmente viven en zonas marginales, en zonas cercanas a lugares, ambientes húmedos o a lugares anegables, en donde lamentablemente tienen que sufrir esas condiciones y el mundo para eso tiene que ayudar. Ya que hablaba en el caso de la soja, y no soy fanático de la soja, ni mucho menos, nosotros acá en Argentina exportamos 49 millones de toneladas de esos casi 300 millones de toneladas que produce el mundo. Tenemos una producción importante, junto a Brasil y nosotros y un poco Paraguay somos los primeros, por primera vez en la historia de la humanidad, los primeros productores de un grano del hemisferio sur. Siempre ha predominado el hemisferio norte. De manera que hoy Rosario es la Chicago de América del Sur, porque es la que marca el rumbo, marca los precios, y los productores de Ohio, de la zona de los granos de Estados Unidos, se fijan y quieren conocer cómo va la producción argentina, porque eso determina los precios. Nosotros exportamos 15 millones de toneladas de granos, que por eso decimos sirve de granos que sirven, por eso decimos Argentina puede alimentar, yo nunca vi la comprobación, pero Argentina puede alimentar a 400 millones de habitantes. El valor agregado que tenemos en Rosario y zona de influencia es la producción de aceite de soja que hace por estrujar la soja. Exportamos más de 6 millones de toneladas de soja, la mitad de lo que es grano,
pero nos produce ingresos por más de 13.000 millones de pesos. En total, el complejo sojero exporta más de 27.000 millones de pesos. Si nosotros 20.000 millones de dólares, perdón. En total, si nosotros exportaríamos solamente soja en grano, no llegaríamos a los 20.000 millones. De manera que el valor agregado de un producto commodity, de un producto primario, es tan importante como un producto de alto valor agregado y de mucho mercado, que vendría a ser lo que antes se denominaba hace muchos años atrás un producto estrella, en la que se llamaba la matriz del Boston Consulting Group. Nosotros tenemos una combinación en una matriz de 2x2 de productos de poco mercado y poco valor agregado que no nos interesa, puede ser para el consumo local. También tenemos productos de mucho mercado con poco valor agregado, tenemos productos de poco valor agregado, de mucho valor agregado y poco mercado, y también tenemos productos de mucho mercado y mucho valor agregado, que en otra oportunidad podemos detallar con nombre y apellido cada uno de estos productos. Pero, por ejemplo, Argentina hoy está haciendo carnes Kobe, y ustedes pueden ver en algún restaurante, o en un restaurante, por lo menos yo he visto, de Puerto Madero, perdón, en donde un bife cuesta 400 pesos, cuesta casi 150, 160 dólares. O sea, imagínense si nosotros ese valor de ese producto primario apenas procesado, que pasó por un frigorífico, que si bien tiene muchos procesos complejos de lograr resultados, puede lograr que la Argentina sea un supermercado del mundo. De manera que Argentina puede ser como cuando ustedes entran a un supermercado, tienen productos masivos, productos baratos, y tienen productos de mediana calidad y productos de altísima calidad. Yo quiero, para terminar, que en este tema de soja, por ejemplo, nosotros no tenemos noción de lo que consumimos como argentinos en soja, porque nosotros consumimos lecitina, consumimos soja como emulsionante. Hay más de 800 productos que uno compra en el supermercado, donde ve en la lista de los ingredientes de ese producto los componentes que tienen de soja, hasta harina de soja para agregar proteínas. Yo quiero agradecer mucho a los organizadores, a los presentes, al público televidente, porque Argentina tiene posibilidad de ser supermercado del mundo, tiene posibilidad de abastecer a millones de habitantes, y lo que tiene que hacer, a mi criterio, es cuidar su casa, tener la casa en orden y cuidar la macroeconomía. Muchas gracias, hasta siempre.